Hola, somos el grupo de Altares del Sincretismo en Bogotá, el cual está conformado por María Loreto, Ana María Vargas, Juliana Gómez, Mariana Jaramillo, Gabriela Spitia y Samuel Vidal. Este es nuestro primer acercamiento al tema y aquí aplicamos varios métodos de investigación, entre los cuales hay scouting de los lugares donde habita nuestro tema, fotografía, curación de imágenes y video para poder crear un primer universo visual de el proyecto y finalmente entrevistas. Y en esta presentación podrán ver registro de todo. En el lenguaje de nuestro proyecto contamos con 4 conceptos clave. El sincretismo lo entendemos como la fusión o combinación de diferentes creencias o tradiciones culturales. Este fenómeno ocurre cuando elementos de distintas sociedades se integran para formar un nuevo sistema de creencias o prácticas. La religión es un sistema de creencias, comportamientos y valores culturales, éticos y sociales a través de los que una comunidad se vincula con lo sagrado y trascendente. La creencia es la actitud mental que consiste en considerar un hecho, una idea o una teoría como verdadera, con independencia de que cuente o no con demostraciones argumentativas de su veracidad. El altar es una estructura consagrada al culto religioso donde se hacen ofrendas o sacrificios. Es en donde se representan estas creencias y adquieren una forma material. Lo que nos interesa observar es cómo las creencias de una persona no siempre están separadas. Alguien puede considerarse católico y al mismo tiempo creer en la astrología, usar cuarzos, meditar o acercarse a otras prácticas espirituales sin necesariamente verlo como una contradicción. Nos interesa entender cómo cada persona construye su propia manera de creer, influenciada por su familia, sus experiencias o intereses personales, pero también que lleva a las personas a buscar estas distintas formas de creer. Muchas veces puede surgir de una necesidad, un deseo o de buscar respuestas cuando aquello en lo que normalmente creen parece no ser suficiente. Por eso nos centramos en los altares, porque permiten que esas creencias se vuelvan visibles. Los objetos, los símbolos y rituales que conviven en ellos pueden mostrar esa mezcla y al mismo tiempo reflejar parte de la identidad de quien los construye. Entonces queremos observar cómo distintas formas de creer pueden convivir y materializarse en un mismo espacio. Entonces, a través de la investigación vimos las rutas que trazan algunas personas cuando hacen sus prácticas espirituales. Entonces, analizamos cómo se conectan las casas o apartamentos donde tienen los altares, los templos religiosos a los que asisten como parroquias, los puntos de abastecimiento de los objetos que usan para hacer el altar y los lugares donde hacen las prácticas esotéricas, si es el caso. El trayecto número 1 se ubica en el sur de Bogotá, especialmente en la localidad de Tunjuelito, en el barrio Ciudad Tunal. Y aquí vemos una persona que tiene en su casa un altar híbrido. Y pues para su práctica religiosa acude a la parroquia que queda en el mismo barrio. Pero también cuando necesita cosas específicas para sus altares, viaja más de 10 kilómetros hasta el sector de San Victorino, que queda en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. En el segundo trayecto vimos una dinámica que ocurre solamente dentro de la localidad de Puente Aranda. La persona tiene un altar de memorias e imágenes en el barrio Primavera y realiza sus prácticas en la parroquia del barrio que queda al lado, en Trinidad Galán. Y pues realmente es un recorrido muy corto de aproximadamente 290 metros y pues muestra que la mayoría de personas católicas suelen practicar su fe en lugares donde les quede muy fácil el acceso por cercanía. En el segundo trayecto vimos una dinámica que ocurre solamente dentro de la localidad de Puente Aranda. La persona tiene un altar de memorias e imágenes en el barrio Primavera y realiza sus prácticas en la parroquia del barrio que queda al lado, en Trinidad Galán. Y pues realmente es un recorrido muy corto de aproximadamente 290 metros y pues muestra que la mayoría de personas católicas suelen practicar su fe en lugares donde les quede muy fácil el acceso por cercanía. El tercer trayecto es en el occidente de Bogotá, en la localidad de Fontibón, en el sector de Modelia más específicamente, y en este caso la persona tiene un altar de memoria de una persona fallecida. Y pues esta persona viaja aproximadamente 15 kilómetros hasta el centro comercial San Victorino, en el centro de Bogotá. Allí compra como figuras religiosas
y elementos rituales para luego regresar a su localidad e ir a la parroquia que queda en su sector. El tercer trayecto es en el occidente de Bogotá, en la localidad de Fontibón, en el sector de Modelia más específicamente, y en este caso la persona tiene un altar de memoria de una persona fallecida. Y pues esta persona viaja aproximadamente 15 kilómetros hasta el centro comercial San Victorino, en el centro de Bogotá. Allí compra como figuras religiosas y elementos rituales para luego regresar a su localidad e ir a la parroquia que queda en su sector. En el quinto trayecto partimos de la misma casa que el trayecto anterior, pero esta vez la persona se dirige hacia Chapinero. Entonces identificamos una búsqueda que está más orientada hacia prácticas de bienestar, aromas y limpiezas energéticas, lo cual la hace algo más esotérico. Y pues vimos que la persona recorre cerca de 5 kilómetros hacia librerías y tiendas especializadas como la Casa del Arcano. Y pues esto nos muestra que una sola casa puede compartir varias creencias espirituales, así las personas vivan juntas y pueden ser muy cercanas. El sexto trayecto muestra los tramos más largos de la investigación. Entonces, este inicia en el extremo norte de Bogotá, en San José de Bavaria, y la persona se traslada primero hacia el mercado de pulgas de Usaquén, donde recorre como 13 kilómetros, y allá busca amuletos, palos santos, saumerios y otros objetos de protección, y después desciende casi 14 kilómetros más hacia la plazoleta del Chorro de Quevedo, en la Candelaria, donde usualmente se lee las cartas del tarot. Y finalmente, para conclusión de la cartografía del sincretismo en Bogotá, vimos que primero en rojo están los hogares como puntos de partida. Entonces, la fe vimos que nace en el espacio privado a través de altares familiares y devociones personales, las cuales están repartidas por todo Bogotá, no hay como un punto en específico. Después están las parroquias, que son las moradas, y las vemos por proximidad. Entonces, las iglesias católicas operan más que todo en barrios y pues las personas asisten a las parroquias que queden más cercanas a sus casas. Y también está en amarillo el centro como epicentro del sincretismo. Entonces, a pesar de que las personas viven en localidades muy variadas como Suba, Fontibón o Tunjuelito, todas tienen en común el centro de la ciudad, como San Victorino, la Candelaria y la Plazoleta del Rosario, porque allá conviven comercialmente y culturalmente las ventas de figuras católicas tradicionales con otros elementos más variados como cartas del tarot, saumerios y cuarzos, entre otras cosas. Y pues aquí vemos que el centro de Bogotá no es solo un eje geográfico, sino que también es un mercado sagrado, por así decirlo, y multicultural. Entendemos el altar como un espacio donde las creencias, los afectos y las intenciones adquieren una forma material. No representa necesariamente una única tradición, sino la manera particular en la que cada persona organiza aquello en lo que cree y recurre a distintos símbolos en su búsqueda de tranquilidad, protección, respuestas o bienestar. Cuando empezamos a observar los altares en Bogotá, nos dimos cuenta de que no todos se parecen y sobre todo no todos responden a una única religión o sistema de creencias. En un mismo altar pueden convivir elementos religiosos como vírgenes, santos, Biblias, rosarios o crucifijos, elementos espirituales o esotéricos como cuarzos, inciensos, libros sobre ángeles, astrología, tarot o figuras de Buda. Objetos de protección, como pulseras, medallas o amuletos. Elementos afectivos, como fotografías, flores y recuerdos. Y objetos rituales o sensoriales, como velas, aceites, aguas, hierbas y aromas. La clave es que estos elementos no aparecen de manera aislada. Una virgen puede estar acompañada por fotografías familiares, velas, cuarzos, amuletos o libros sobre ángeles. Esta convivencia de símbolos y prácticas de distintos orígenes convierte el altar en una configuración híbrida o sincrética, construida según lo que cada persona siente que necesita. ¿Cómo se construye un altar? Primero, centro y jerarquía. Generalmente existe un objeto dominante que organiza visual y simbólicamente el espacio, como una virgen, un santo, una fotografía o algún objeto especialmente significativo. Los demás elementos se disponen alrededor y adquieren diferentes jerarquías. Cada objeto puede cumplir una función particular. Una virgen puede asociarse con protección o devoción, una fotografía con memoria, etc.
Segundo, la combinación de objetos y símbolos. Más que hablar de distintos tipos de altar, nos interesa observar cómo diferentes elementos se integran dentro de una misma composición y las intenciones detrás. Las imágenes y figuras pueden relacionarse con memoria, compañía, devoción o protección. Las velas pueden cumplir distintas prácticas y pueden acompañar una oración, representar presencia divina o expresar una intención. Los cristales y piedras pueden relacionarse dentro de ciertas prácticas con equilibrio y protección, mientras que las fotografías, cartas, flores, etcétera, incorporan una dimensión afectiva y biográfica. Por ende, algunos objetos incluso pueden salir del altar, como pulseras, medallas, anillos o amuletos que pasan al cuerpo y acompañan a la persona en su vida cotidiana. También es una experiencia sensorial. El altar no se construye únicamente a través de lo visual. El fuego, el humo, los aromas, la luz y las texturas también forman parte de la experiencia. Entonces se encuentran velas, incienso, copal, palo santo, hierbas o flores que pueden asociarse según a cada práctica con acciones como limpiar, proteger, conectar, atraer o transformar, pues dependiendo de lo que la persona desee. De esta forma, el altar no solo se observa, sino que también se experimenta corporal y sensorialmente, que es nuestro siguiente punto, que es cuerpo y ritual, porque el altar se activa a través de la interacción de la persona con sus objetos. Entonces, rezar, encender, tocar, mover, limpiar, colocar, portar o dejar una ofrenda son acciones que transforman el espacio y le dan sentido. Encender una vela convierte un objeto en una acción. Ponerse una pulsera permite que un símbolo acompañe al cuerpo, y colocar, por ejemplo, una fotografía introduce la memoria dentro de toda la composición, que también va a nuestro siguiente punto, que es espacio y recorrido, porque en el altar siempre existe, está en una relación con un lugar y puede estar sobre una mesa, una repisa, dentro de una habitación, en la entrada de una casa, en una sala, en un negocio o en un espacio religioso. Y su ubicación modifica la relación con él, entonces puede ser íntimo, familiar, visible, protector o más bien algo colectivo. Y en todo ese sentido, el altar no es simplemente una acumulación de objetos, es una composición espacial donde distintas creencias, afectos, necesidades y rituales se organizan para darle forma a aquello que una persona busca. Entonces, el altar materializa, organiza y de cierta manera activa eso en lo que una persona cree y aquello que necesita encontrar. Entonces, más allá de que las religiones sean distintas o incluso lo prohíban, las personas buscan en el refuerzo, consuelo o un sostén simbólico en un altar. También nosotros hicimos 2 entrevistas semiestructuradas que si escanean el código las pueden escuchar completas. Y en conclusión de las entrevistas y lo que logramos investigar, nos dimos cuenta de que creer en Bogotá significa convivir con muchas formas distintas de entender la fe y la espiritualidad. Al ser la capital, la ciudad reúne personas, tradiciones y costumbres de diferentes regiones del país y eso hace que las creencias se mezclen, se adapten y se vuelvan muy personales. Ahí aparece el sincretismo, no necesariamente como una contradicción, sino como la convivencia de símbolos, de prácticas y creencias distintas dentro de una misma forma de creer. Y detrás de esto, muchas de estas mezclas encontramos algo en común, que es la necesidad de tener fe en algo que ayude a encontrar paz, protección, respuestas, esperanza, sentido, o incluso acercarse a lo que la persona desee.